Salmo 101, versículo 6. Está escribiendo David, ¿verdad? David, pero esta es palabra de Dios. Ahora no me diga te alabamos, Señor. Bueno, vamos a mirar. Versículo 6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Qué dice el versículo? Mis ojos pondré sobre los justos de la tierra, para que caminen conmigo, dice la palabra. O sea que el Señor pone la mirada sobre aquellos que caminamos con Jesucristo para podernos bendecir, porque además, ¿quién nos justifica? La palabra justificar significa declarar al pecador libre de pecado. Ahora, ¿quién declara al pecador libre de pecado? Porque el pecado trae muerte, o sea, yo tendría que ir a la cruz, usted y yo, pero Jesús fue a la cruz por nosotros, o sea que Él nos justificó. Y dice el versículo, está hablando David, porque posiblemente David está buscando gente para su ejército, pero aquí lo llevamos a la palabra. El Señor pone los ojos sobre los fieles para usarlos. Oremos para entender. Señor, muchísimas gracias por estos dos servicios y por este tercer servicio. Gracias porque tu palabra ha penetrado hasta los tuétanos en el nombre de Jesús. Ha traído libertad, ha traído sanidad y ha traído salvación, Padre. Gracias porque sé que tienes el control de cada miembro de esta casa hoy. Quita el sueño, la pereza, el desánimo, la distracción y permite que este mensaje que pones a usar en mi boca, Señor, sea instrumento para que la iglesia sea levantada, sea restaurada y sea enviada a llevar tu palabra. En el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. El mensaje de hoy tiene como título: lo que Dios ve en el creyente. Lo que Dios ve en el creyente. Entonces, qué importante que usted pueda entender como creyente qué es lo que Dios se da cuenta de nosotros. Y dice, si piensa que ser cristiano es sinónimo de buena moral, que debería ser así, pero aún así el creyente es carente de buena moral. Y se pregunta, ¿qué pasa conmigo? ¿Será que nací para ser infeliz? Voy a hablarles de la moral. Muchos acá dicen, ¿será que yo nací para ser infeliz? ¿Conocen la palabra? ¿Conocen la Biblia? Se han discipulado, llevan años en una iglesia, pero aún así no han descubierto la felicidad. No significa que ser cristiano sea feliz, no. No han descubierto la plenitud, la tranquilidad en su corazón. La buena moral se manifiesta cuando decido bajo presión. Usted sabe qué tan buena moral tiene cuando está presionado. Policía de tránsito, pito. Uno ve un cono lejos, ¿no? Lejos le ven cono. Y lo paran. Ahí es cuando dice, bueno, papeles. ¿Se dio cuenta que iba a 115, 120? No, bueno, su comparendo. Pero venga, deme alguna razón para que arreglemos. Le doy 50,000 razones. Ahí se nota la moral. Esa persona es cristiana. Esa persona tiene la palabra. Esa persona se discipula, pero es carente de una buena moral. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, Él empieza a trabajar mi voluntad, porque la voluntad viene enferma y la voluntad hace que yo tenga una buena moral. Si usted se conecta me va a entender, porque los primeros 10 minutos de la introducción es solamente unos ejemplos. Ahora entiéndame qué es moral. Una buena moral con su pareja se nota cuando, escúcheme, una buena moral sería esto: cuando usted hace un reclamo a su pareja y usted le dice, sí ve, no sé qué, yo le he dicho, y usted busca solucionar el problema con el reclamo, usted tiene buena moral. Si usted está haciendo un reclamo y busca solucionar el problema con el reclamo, usted tiene una buena moral. Pero si usted con el reclamo lo que busca es sobresalir, usted tiene una mala moral. Porque todo reclamo es para solucionar, no para sobresalir. ¿Empezamos? Bien, lentamente. Entonces,
La palabra moral quiere decir que la palabra moral es cuando tengo una intención correcta. Eso es una buena moral. Una intención correcta. Entonces, la intención del reclamo, ¿cuál es? Solucionar. Si la intención del reclamo no es solucionar, sino sobresalir y espichar a la otra persona, eso no es una buena moral. Hay muchos cristianos que nos falta una buena moral. Y esta palabra fue confrontada a mi vida, como ya va a ser confrontada todos estos 45 minutos. Cuando usted no tiene la intención correcta, usted no tiene autoridad para juzgar a los gobiernos de ningún país. Qué corruptos sus presidentes, qué corruptos, qué falta de moral. Y usted y yo estamos igual. ¿Por qué no creen en los cristianos? ¿Por qué no confían en nosotros? Porque dicen, ahí viene y me recita la Biblia, viene y me dice que va a la iglesia, pero tiene una moral podrida. Yo no creo en ellos. Entonces, la buena moral es algo que yo debo trabajar constantemente por medio del Espíritu Santo. Entonces, tener buena moral es tener una intención correcta. De lo contrario, no. Otro ejemplo, en los jóvenes. Si se van a ennoviar, cásense. Entonces dirá alguien, uy, pero es que mi hija tiene 18 años y está ennoviada, pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién la manda dejarle tener novio a los 18 años? ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó? Una intención correcta de noviazgo es orar al Señor, esperar su tiempo, tener unos 2 años de noviazgo y el sancocho. Pero que conozca esta, y los papás, a mí no me dijeron porque no tuve esos consejos de papá, pero les dicen los papás del mundo, conozcan, cuando esté cansado de las muchachas, cásese, mijo. Claro. Entonces, una mala moral es una relación fuera de Dios. Si usted se ennovió es porque está pensando en casarse. No hay sea que termine embarazada, no hay sea que termine por allá en problemas. Listo, ya me entendió. Una buena moral es tener una intención correcta. Otro, la intención correcta de dar para la obra de Dios y Dios responde. ¿Por qué muchas personas dan para la obra de Dios y Dios no responde? Porque la intención de dar no es correcta. Porque dan es para que Dios les dé. Porque dan es porque les toca o porque el pastor o el predicador les manipuló. Pero la intención correcta de dar es para la obra de Dios. Porque si Dios me da, me ha bendecido, yo le doy a Dios lo que me ha dado. La intención correcta para discipularse es cuando usted lo hace con esfuerzo y nunca imagina que esa intención correcta de discipularse lo llevará a unos lugares lejos. O sea que usted no viene a discipularse por conocimiento. Usted no viene a discipularse para saber más Biblia o por ocuparse el viernes de 7 a 9 que está desparchado. Usted viene a discipularse porque su intención es prepararse para servir al Señor. A esos son los que Dios usa, porque Dios ve la intención correcta. O sea que una buena moral es una intención correcta y una moral enferma es una intención incorrecta. O sea que los políticos, cuando suben a ejercer su gobierno, ¿en quién piensan? ¿En el pueblo? No, ellos piensan en ellos. O sea que ellos tienen una moral ¿qué? Incorrecta o corrupta. Entonces, cuando usted piensa primero en usted, su moral es corrupta. Y uno no puede juzgar, uy, esos políticos, es que me parece que eso es. Y si se mira al espejo, dice, pero yo ando igual. ¿Por qué? Porque la intención de las cosas que yo hago no son buenas. Como la voluntad del ser humano viene dañada por el pecado de Adán y Eva, lo que se hace sin Dios y su palabra se hace con una moral enferma. Y es por eso que no se ven las bendiciones. Sabe Biblia, se congrega, ha ido a 50 retiros, eso de todo, pero su moral no cambia. Sigue pensando en sí mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Por eso dijo David, yo pondré los ojos sobre los justos. Y la palabra aquí, como el Señor me la lleva, es yo pondré los ojos sobre los que caminan de la mano de Jesús. Porque Él es el que nos justifica. El que camina con Jesucristo, ese lo usaré.
El que camina con mi hijo justamente, a ese usaré. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. ¿Qué dice la palabra? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que, o sea, dice, siga sembrando lo bueno. Todo lo que haga, hágalo con la intención correcta. Hágalo con la intención correcta. Si va a hacer un reclamo, el deseo de su reclamo es restaurar su corazón con esa persona. No es espichar a esa persona. No es menospreciar a esa persona. Porque entonces usted tiene un problema de moral serio. Usted tiene un problema serio y eso es lo que vamos a ver ahora. Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. Esta enseñanza no es para condenar a nadie, es para traer libertad a su vida. Porque Jesús ya nos perdonó, nos pagó con sangre nuestro pecado. Pero usted y yo tenemos que salir adelante. Y la preocupación siempre del pastor va a ser ver que la iglesia crezca. Yo quiero que usted crezca. Yo quiero que usted salga adelante. Por eso cuando viene toda la iglesia, yo sé que un pastor se alegra como yo me alegro. Porque digo, Señor, gracias porque esta palabra les va a traer vida. Hacer las cosas con una intención incorrecta nos da como resultado una mala moral. O sea que si usted tiene intenciones incorrectas cuando hace algo, es señal que usted tiene una mala moral. Y esa mala moral, si la sigue sembrando, todo lo que usted siembra lo va a recoger. Dice Pablo, no se deje engañar. Todo lo malo que usted haga lo va a recoger. Si usted quiere que su esposa o su pareja un día le haga un buen reclamo para restaurarlo, usted debe hacer lo mismo. ¿Sabe? Usted no vino para que yo le cambie la conducta, porque la conducta es algo externo. Hay personas que quieren que les cambie la conducta y usted, yo no le voy a cambiar la conducta. El libro de los padres con los hijos, que en algún momento Dios me permitió leer, dice que no le cambie la conducta a sus hijos, que le ministre el corazón, que haga tareas con ellos, que los abrace, que vaya al parque, que se empuerque con ellos, que coma con ellos. Y eso ministra el corazón de los niños. Y eso hace que tengan una buena conducta. Pero si yo quiero corregir la conducta de los hijos, no va a funcionar. Porque voy a rabiar, no me van a hacer caso. Así es con la iglesia. El Señor no quiere cambiar su conducta. Él quiere ministrarle el corazón esta tarde. Él quiere hablarle a su corazón. Él quiere decirle que lo ama, que lo quiere ayudar, pero que escuche la palabra. Porque yo no le puedo decir a usted que cambie cosas. Yo no le voy a decir, ni la Biblia le va a decir eso. El Señor quiere decirle, yo quiero cambiarle su moral. No solo el gobierno es corrupto, es la humanidad en grados de mayor o menor corrupción. O sea que hay unos más corruptos que otros. Tienen la moral más corrupta y más enferma que otros. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Recuerde que estamos en una introducción y ya le voy a hablar de dos personajes que le van a ayudar a entender de esto que le estoy enseñando. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12. El contexto de este versículo es financiero, pero no voy a hablar de finanzas. Pero el contexto es financiero porque le iban a dar unas ofrendas. Pablo está hablando de unas ofrendas que van a apoyar a la iglesia de Jerusalén. Y dice Pablo, 8:12 de Segunda de Corintios. Mire lo que dice Pablo. Porque si primero hay la voluntad que pare, dice Pablo, si primero se dispuso a hacer lo correcto, si primero se dispuso, dice la otra parte, será acepta según lo que uno tiene. Si usted se dispone para hacer las cosas bien y hacer lo correcto, Dios lo acepta. Pero si va a hacer el reclamo a su pareja o a su familia y usted es el que quiere sobresalir, es incorrecto. Porque usted tiene la razón todo el tiempo. Entonces, ¿quién va a querer hablar con usted? Si todo el tiempo tiene la razón y todo el tiempo usted no se dispone en su voluntad a entender que es mal geniado, que las mujeres manejan el matriarcado en su casa, que quieren mandar en su casa y trapear con su esposo y con sus hijos, o viceversa, o el patrón o el jefe
quiere todo el tiempo manipular a los empleados. O el pastor. Ahora, ¿cómo yo tendría una moral corrupta? Si mi intención en este púlpito fuera manipularlos y sacarles la plata del bolsillo, sería una moral corrupta. Y puedo coger la palabra y se la empaco de tal manera que usted termina dando lo que está en su bolsillo. Eso será una moral corrupta. Y el pastor, o sea que no es por ser pastor o por ser cristiano, es en realidad cuando estamos llenos del Espíritu, tenemos una moral como debe ser. Entonces, que la intención suya sea una intención correcta. ¿Quién me ayuda a mí a tener una intención correcta? El Espíritu Santo. Y dice el mismo Romanos, vuélvelo a leer, porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, una actitud correcta para hacerlo, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea que hay personas que vienen a la iglesia porque les toca. No vienen con la actitud correcta a la iglesia. No vienen a adorar al Señor. Porque según la Biblia, el domingo es para adorar al Señor, no para pedirle. Porque usted ya tuvo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para pedirle. Y el domingo, la actitud correcta es venir a adorar al Señor. Entonces, cuando no se tiene la actitud correcta, es una falta de moral. O sea, esa persona tiene la moral enferma. Por eso muchos no ven respuesta en su vida. En las finanzas, dan por negocio y dan lo que les salga. No, uno no da lo que le sobra. Uno ni siquiera da, alcanza a dar lo poquito. Uno dice, dé con la medida que Dios le da. Entonces, si no lo hace de la mejor manera correcta, muchos siguen en la ruina, porque la intención no es correcta. Ahora, le voy a hablar de dos personajes que le van a hacer claridad de esto que le acabo de decir. Y antes de hablar de esos personajes, le voy a mostrar, a leer algo que está aquí. Una mala moral es cuando le preocupa parecer bien en vez de hacer bien. Escuche, una mala moral es cuando a usted le preocupa parecer bien, o sea, que quede bien todo el tiempo y no hacer las cosas bien. Es muy diferente hacer las cosas bien que querer todo el tiempo parecer bien. Hay gente que usted ve en la iglesia que parece bien, pero tiene una moral tan corrupta y parecen bien. Aquí vamos a un personaje, Primera de Samuel, capítulo 14. Entonces le voy a mostrar en realidad qué es una moral corrupta y qué tenemos que trabajar nosotros, porque nos falta, porque el Señor dice, yo pongo los ojos sobre los justos. O sea que nos falta, hay mucha injusticia todavía en nosotros. Primera de Samuel, capítulo 14. Tenemos que trabajar en eso todos los días. Cuando usted quiere quedar bien todo el tiempo y la gente sabe quién es usted, eso es una moral corrupta. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 44 y 45. Pero antes de eso le quiero explicar el contexto, antes de leerlo. Búsquelo, Primera de Samuel 14, versículo 44 y 45. Antes de que lo lea, porque no lo va a entender, lo voy a ubicar en el contexto histórico. El rey Saúl va a pelear con los filisteos. Son sus enemigos. Los va a emboscar de noche. Y el rey Saúl dice, hoy nadie come, porque no quiero que pierdan tiempo comiendo, porque se van a demorar mucho tiempo comiendo. Y además, si quedan llenos a la hora de ir a guerrear esta noche, no van a rendir igual. Entonces nadie come. El que pille comiendo, lo mato. Entonces el ejército siguió. Su hijo Jonatán estaba al frente del ejército, apoyándolo. Y su hijo Jonatán y el ejército van pasando por un bosque. Y en ese bosque hay mucha miel en los árboles, porque parece que hay muchos panales. Entonces hay mucha miel. Y él cogió su vara, cogió y la untó de miel y comió, Jonatán. Y llegó a oscurecerse y Saúl llamó a todo el mundo. Dijo, ¿alguno aquí ha comido? Y dijeron, Saúl, le dijeron a Saúl, su hijo Jonatán. Y llamó, que muera. ¿Cómo así? Él es su hijo, que muera. Yo dije que el que comiera lo mataba. Y Jonatán dijo, pero es que yo no lo escuché. De malas, que muera.
Saúl tomó una decisión ligera. Él no pensó que la gente sin comida no tiene fuerzas para la guerra. Y por hacer quedar bien su persona por encima de otros, mire lo que pasó. 44. Y Saúl respondió, léalo conmigo: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Qué quería Saúl? Le preocupaba parecer bien por encima de su familia, por encima de Dios. Así hay personas acá, les preocupa parecer bien, les preocupa que la gente piense en bien de ellos, pero a última hora no saben que la gente los conoce. Usted quiere parecerle bien en su casa y parecer bien en los amigos y mostrarse como justo y mostrarse como el que no rompe un plato. Perdón, nosotros sabemos quién es usted, por decir. Nosotros sabemos quién es usted. Su familia sabe quién es usted. No venga a parecer bien, porque eso le está enseñando que usted tiene una moral corrupta, que tiene una moral enferma, y eso no va a hacer que usted salga adelante. Por eso dice aquí el comentario: Saúl puso en aprietos al pueblo por ansias de victoria. Él quería parecer bien, él quería parecerse como el justo, él quería mostrarse como el verdadero. Y dice aquí: y declaró que no comieran pan antes de vengar a los filisteos en la noche. Pero en el camino pasaron por un bosque donde la miel estaba derramada en los árboles, y Jonatán su hijo untó la punta de una vara que tenía en su mano con miel y comió, pues no había escuchado las órdenes. ¿Sabe? Pero el pueblo defendió a Jonatán. ¿Cuántos aquí tienen una moral enferma y quieren parecer bien y no saben que la Biblia dice: yo pongo los ojos sobre los que caminan con Jesucristo justamente? ¿Cuántos son personas aquí deshonestas? ¿Cuántos hacen trampas y evaden el IVA o los impuestos? Y le dice a alguien: yo le tengo el flecho. El que le hace ese chueco, yo lo tengo. Le cobra tanto, pero se lo hace. Y aparentan lo que no es. Eso es inmoralidad. Y vienen a la iglesia con una actitud y hablan de Dios con una actitud, pero son inmorales. A esos, dice el Salmo 101:6, a esos no pondré, a esos no levantaré, porque hay personas dentro de la congregación que tienen una moral corrupta en toda la iglesia a nivel mundial. Entonces la pregunta sería: ¿usted quiere mostrarse bien o quiere hacer bien? Porque cuando usted quiere mostrar que hace las cosas bien, usted es una persona que tiene una mente enferma. Por eso hay que entender siempre que las cosas de Dios son diferentes. Mateo capítulo 27, otro personaje. Mateo 27, versículo 15 al versículo 26. Mateo 27, 15, 26. Aquí es algo que Dios habló a mi corazón y me ayudó muchísimo y me confrontó. Y quiero hoy que, si Dios nos dio esta palabra para confrontarnos, es que seamos libres en el nombre de Jesús, para que en realidad aprendamos a tener una moral limpia y a tener intenciones correctas, porque lo que Dios ve es la intención correcta. Dice Salmo 27, versículo 15 al 26. Mateo 27, 15 al 26. Ahora bien, léalo conmigo: en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Dios le había dicho a esa mujer en sueños que tuvieran cuidado con Jesús. 20.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. O sea, la multitud dijo: no, queremos a Jesús. 21. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente. ¿Qué dijo? O sea que ese hombre es inocente. Yo soy de la sangre, inocente soy yo de la sangre de ese justo. Allá vosotros. Qué Pilato tan inocente, qué Pilato con buena actitud. 25. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Aquí hay un secreto escondido, y es ahí donde está la estocada de la palabra esta mañana. Pilato era un mal gobernante y quiso mostrarse justo entregando a Jesús. Eso lo hacía parecer bien, pero no estaba haciendo bien. Aquí hay muchos que les quieren parecer bien. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi papá, es que el profesor, y quieren parecer bien. Y Pilatos quería parecer bien. Aquí hay mucha gente que quiere parecer bien y son años de la iglesia, pero en realidad no están direccionando las cosas correctamente. Un servidor que viene a servir porque le va a ir bien, o porque Dios lo va a prosperar, o porque desparche, o qué sé yo, eso es incorrecto. Yo estoy aquí para apacentar las ovejas. Ese es mi trabajo. Y yo tengo que tener una moral limpia para que Dios me respalde. Puedo tener palabra, puedo tener el Espíritu Santo, pero dígame, si no creen en los cristianos, no cree la gente en los cristianos. ¿Y por qué no creen? Porque hay una moral corrupta. Y voy a leer lo que escribió un filósofo que se llama Filón en cuanto a Poncio Pilato. Se refiere a Poncio Pilato como un hombre de carácter inflexible, duro, sin ninguna consideración. Más aún, según este escritor de Alejandría, el gobierno de Poncio se caracterizó por ser corrupto, robo, violencia, ofensas, brutalidad, condenas continuas sin procesos previos y una crueldad sin límites. Y está diciendo: yo me lavo las manos. Eso es inmoral. Mostrarse a la gente lo que no es. Eso es inmoral. Quiero que sepa que a usted y a mí nos conoce nuestra familia. A usted y a mí nos conocen nuestros amigos. A usted y a mí nos conocen nuestros vecinos. No se muestre moral ni se muestre justo. No tape la injusticia con apariencias, porque eso es inmoral. Y Dios no lo va a levantar por inmoral. Porque todo lo que siembre va a recoger. Pilato crucificó a Jesús para mostrarse justo. Aquí hay gente que crucifican a Jesús para mostrarse justos. Hacen trampa, mienten, engañan. Todos están los guardados y se muestran justos. O sea, crucifican a Jesús, que los llamó y los salvó, para mostrarse justos y buenas gentes. Y que ellos o ellas no hacen nada malo. Eso es inmoral. Y esa inmoralidad en la iglesia es la que hace que muchos no crezcan ni económicamente, ni su familia, ni vean respuesta ministerial, porque son inmorales. Saúl y Pilatos estaban siendo inmorales. Estaban aparentando una justicia, pero en realidad su corazón no era recto. Sus intenciones no eran las mejores. Saúl no iba a matar a su hijo por hacer justicia, sino por quedar bien. ¿Cuántos aquí quieren quedar bien y pasan por encima de su familia? Pasan por encima de la palabra, pasan por encima de la iglesia y quieren quedar bien cuando ya sabemos quiénes son. Inmorales. Si siguen en esa actitud, dice la enseñanza, todo lo que siembra lo van a recoger un día. Iglesia, la inmoralidad se filtra en la iglesia y está en la iglesia
porque está en cada uno de nosotros. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para dejar de ser inmorales. ¿Con qué autoridad juzgamos a los políticos? ¿Con qué autoridad criticamos a otros? ¿Porque somos cristianos? ¿Porque sabemos Biblia? ¿O porque llevamos años? ¡Qué inmoral! Ay, es que me parece justo que fulanito sea así. Mírese al espejo. ¿Será que todo lo que usted hace tiene una intención correcta? ¿Será que cuando usted consigue un buen trabajo está pensando en sembrar en la obra? ¿Está pensando en su familia? ¿O está pensando solo, uy, yo quiero tener plata, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro? Eso es inmoral, porque la Biblia dice, busque primeramente el reino de Dios y lo demás yo se lo añado. Trabaje, sea esforzado, sea valiente, pero que su corazón no esté lleno de dinero, no esté de avaricia, porque eso es inmoral, y los inmorales no serán prosperados. Dele un aplauso al Señor por eso. Iglesia, no tenga apariencias, eso es inmoral. Yo no puedo ser uno acá en el púlpito y otro en mi casa, eso sería inmoral. ¿Cuántos vienen a la iglesia con esa actitud? Eso es una inmoral, y ser inmorales, eso es una moral corrupta. Entonces eso también está en usted y en mí. Necesitamos corregir eso, y eso se corrige llenándonos del Espíritu Santo. Eso se corrige buscando su presencia, porque el Señor pone los ojos sobre los justos, sobre los que caminamos con el Señor. Pablo fue una persona con buena moral, porque no puso su nombre primero, sino el del Señor, y por poner a Jesús primero terminó en la cárcel. Y Pablo en la cárcel nunca tuvo vergüenza. Ay, qué vergüenza, yo aquí en la cárcel, y es que no me visite nadie, qué vergüenza. No, yo estoy en la cárcel porque he puesto al Señor de primeras. Al que le da vergüenza es el que estuvo de primeras. A usted no tiene por qué darle vergüenza pasar por pruebas si está haciendo las cosas bien. Si no les está haciendo bien, usted tiene vergüenza. Claro, porque eso produce el pecado, vergüenza. Entonces Pablo no tuvo vergüenza, porque aunque Pablo vivía en la cárcel y lo apaleaban y le hablaban, Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo todo el tiempo ponía al Señor de primeras, no se excusaba a él. Cuando usted se pone de primeras, usted es una persona inmoral. Primero el Señor. Por eso la vida cristiana es angosta. Por eso la vida cristiana es angosta. Deje de estarse defendiendo, deje de estarse excusando, que cuando haga un reclamo sea para restaurar lo que usted va a hacer, no para mostrarse que usted es más sabio, que usted sabe más, que usted conoce más, que es que con usted nadie puede, que es que usted es el mejor. Eso es inmoral. Por eso la iglesia necesita trabajar eso, porque pareciera que eso no tiene importancia, pero eso no deja que usted crezca, ni financieramente, ni familiarmente, ni con su pareja, ni ministerialmente. 5 cosas para sostener la moral que Dios nos regala. Y la primera, no se deje influenciar del mundo. ¿Quién es su mejor amigo? ¿El más vulgar? ¿El más grosero? ¿El más morboso? ¿El ateo? No se deje influenciar, porque va a terminar así. No se deje influenciar. El que esté bien, no se deje influenciar. Cuando usted se deje influenciar del mundo y su mejor amigo es ese, usted está corrompiendo su moral. Usted está corrompiendo su manera de pensar. Y todo lo que siembre, tarde que temprano lo va a empezar a hacer. Lo segundo, se debe saber que sin la Biblia no hay moral. O sea que una persona que no conozca la Biblia no me diga que es moral. Ay, pero yo soy de tal religión, eso no lo hace que tenga moral. Una cosa es culto y otra cosa es moral. Una persona culta saluda bien. El ladrón es culto, ¿o no? El ladrón es culto, pero no me diga que tiene moral. Entonces cultura no es sinónimo de moral. Hay muchos cultos en la iglesia. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Y llegan con su pareja aquí todo, y en la calle y en la casa son otros. Ahora, siga viniendo, porque Dios va a hacer la obra. Pero quiero decirle que corrija eso, que trabaje en eso, porque si sigue con esa moral incorrupta,
Dios no va a poner sus ojos en usted para usarlo. Por favor, que la intención sea correcta de todo lo que usted haga. Que todo lo que usted piense sea correcto. Que cuando haga un reclamo sea para restaurar, no para hundir a la persona. No para mostrarse que usted es más importante. La tercera cosa, perdón, la segunda, se debe saber que sin Biblia no hay moral. Hay un mito, y el mito es que podemos tener buena moral sin Biblia. Y usted va a encontrarse ateos. Yo no necesito la Biblia para no robar. Yo no robo. Yo no mato. Yo no hago nada. Y toca decirle, bueno, ¿y usted dónde aprendió eso? La moralidad fue escrita en la Biblia hace miles de años. O sea que un ateo, sin querer queriendo, está aplicando los principios bíblicos a su vida. Porque la moral empieza con la palabra de Dios. O sea que no me diga que usted tiene moral sin la palabra. Menos diga que usted quiere salir adelante sin la palabra. No puede hacer eso. Por eso la buena moral no puede estar sin la Biblia. Si siendo cristianos, me incluyo, tenemos tantos errores, ¿cómo será aquellos que no tienen la Biblia? Pero tienen una apariencia diferente. La moral no se ve, se ve la cultura. Se ve la cultura. Usted ve personas que dicen, tal violó, tal adulteró, tal no sé qué, que Dios nos guarde. Y esa persona dice, ay, pero se veía, ¿qué veía? Su cultura, pero no veía su moral. Porque la moral solo sé yo y Dios, nadie más. Entonces, para tener una buena moral, necesito la palabra de Dios y llenarme del Espíritu Santo. Dios nos enseñó a tener buena moral por medio de su Hijo Jesucristo. Lucas 6:31. Entonces usted no se parezca ni a Saúl ni a Poncio Pilato. No quiera parecer justo cuando usted sabe en realidad que tiene muchísimos errores. Cuando ya la gente lo conoce, sabe quién es usted, entonces esa persona ¿cómo queda? En ridículo. Y uno no dice nada, dice, allá viene el ridículo. Uno no dice eso, pero uno dice, vamos a ver ahora con qué nos sale. Vamos a ver ahora cómo se defiende. Dice Lucas 6:31, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Una persona que tiene una intención correcta no habla de nadie, no critica a nadie, no juzga a nadie. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor no lo llamó para eso. Cuarta cosa, al decir que usted actúa decentemente sin Dios, está tomando prestado principios bíblicos. O sea que esas personas que no hacen ni roban, ni matan, ni mienten, están tomando prestados los principios bíblicos, porque la moral solo viene de la Biblia. La sociedad acepta como bueno y sano el homosexualismo y el consumir alucinógenos, pero el verdadero código moral dice que no. Entonces el ser humano, sin la presencia de Dios en su vida, haciendo las cosas con una dirección incorrecta, le traerá más problemas en el camino. O sea que todo lo que la sociedad hace le va a traer más problemas. Corrupción trae más corrupción. Si este país, usted y yo lo cambiáramos en oración, todos los días orando, así sea 20 minutos, pararía la corrupción. En unos años sería un gran país. Pero la corrupción está aumentando y todo lo que se siembre se va a recoger. Y si usted no está al abrigo del Altísimo y todavía tiene una moral corrupta, lo va a abarcar a usted también. Por más de que venga a la iglesia, por más de que sepa unos versículos, porque lo que tenemos que trabajar es una buena moral. O sea, intenciones correctas, reclamos con intención de restaurar. Vengo a la iglesia para adorar. Voy a trabajar a rendirle al jefe, no solo por la plata y a ser mediocre con lo que hace. Eso es una intención incorrecta, una moral enferma, porque va solo por plata. El que va a estudiar solo porque va a salir a una profesión a ganar plata, eso es una moral incorrecta. Cuando usted va a estudiar, haga lo que le gusta. Que si usted hace lo que le gusta, Dios añadirá todo en el camino. Para el mundo, una moral correcta es ser uno tonto y estúpido. Venga, yo tengo quien le hace ese cruce. Venga, yo le hago la trampa. Venga, yo le hago esto. Me decía alguien ahorita eso, que en el negocio donde trabaja llegó alguien a decirle que le adulterara la factura. Y ella dijo, yo no lo hago, mis principios no lo dejan. Le dijo, pues no vuelvo acá.
Dijo, pues no vuelva. En pocas palabras me decía esa persona ahorita, si no vuelve, pues que no vuelva. ¿Por qué? Porque yo no voy a ponerme de primeras como lo hizo Pilatos o como lo hizo Saúl. Yo voy a poner de primeras al Señor. Ahí es cuando vienen los milagros, cuando usted lo pone de primeras, cuando usted tiene paciencia y aprende a esperar, y empieza Dios a hacer milagros, porque Él es el dueño del oro, de la plata, de la vida y de los corazones. Denle un aplauso al Señor por eso. No se deje engañar. Denuncie. No se deje engañar. Dijo Pablo, no se deje engañar. Usted piensa que con esa moral y esa actitud no está sembrando eso. Dice el mismo Gálatas, lo que usted siembra para su carne recoge corrupción. Entonces, si sigue en esa actitud, usted está sembrando para su vida, para su carne. Usted es mal geniado, reconózcale a su pareja, reconózcale a sus hijos. Les quiere cambiar conducta, ministreles el corazón. Pero ajuete, ¿quién cambia? Ya está grande, ya no es ajuete, ya es ministro del corazón. Muchos se restauraron en el segundo culto. Veía familias aquí llorando en una familia, venga, ore por mí. Y su hijo estaba así, y lo abrazó y su hijo no cedía. Pero ese padre no sabía que seguramente se fue a traer euros y dólares y se olvidó que su hijo lo necesitaba a su lado. Y ahora le quiere cambiar su conducta. Lo siento. No le dedicó el tiempo, no le ministró el corazón. Ahora reciba esa conducta. Dios está tocándole su corazón hoy para que usted cambie la conducta. Pero yo no le voy a corregir conductas, porque eso es externo. Dios le está ministrando su corazón. Si usted es porque es porque algo está en su corazón. Reconozca su error, su debilidad. Reconozca que a usted no se le puede decir ni mu. Reconozca que no se le puede hacer un reclamo. Baje la guardia. Acepte la exhortación. Escuché de un testimonio de un pastor que lo apuñalearon unas personas de Venezuela solo porque los exhortó. ¿Sabe? Una exhortación puede llevar a una violencia, pero quiero decirle que si usted tiene una buena moral, usted acepta una exhortación. Dice, reconozco el error, reconozco que me equivoqué, reconozco, y eso hace que el Señor ponga los ojos sobre los justos y los bendiga. En la vida tenemos muchas luchas internas, y esas luchas son hacer la voluntad de Dios y no la de nuestra mente. El deleitar la carne hace callar la voz de la conciencia, pues están confundida la persona. Cuando una persona quiere darle solo gusto a la carne y conoció el evangelio, es porque no quiere escuchar la conciencia, porque la conciencia le dice eso está mal hecho y no quiere escuchar, no quiere que le hablen de Dios. Dice, no me hablen de Dios, no me hable de nada. ¿Por qué? Porque esa persona está confundida. Esa persona dice, no me hablen de Dios nada, yo no quiero nada, no he visto respuestas, mire cómo me ha ido. Seguramente tiene una moral enferma, porque su deseo de hacer las cosas no está correctamente. Nadie es verdaderamente libre hasta que sepa el control. Usted no me diga que es libre si no se controla en lo que come, en lo que gasta, en lo que ve, en lo que hace. No diga que es libre. Una persona es libre cuando tiene control y dominio propio. De lo contrario, no es libre. La pregunta, ¿usted es libre? Si hace cosas sin control, entonces usted no es libre y tiene una moral enferma. La santidad no es el camino hacia Cristo. Usted no está santificándose para acercarse al Señor. Yo me acerco al Señor impuro y Él me santifica. Por eso la invitación a la palabra de hoy es para que usted sepa que necesita acercarse al Señor, que necesita cambiar esa moral, que haga lo correcto como el apóstol Pablo. Así sea criticado, así sea juzgado, que corrijamos nuestros errores, porque aún siendo el pastor fui confrontado y pedí perdón allá cuando estaba diciendo, perdóname Señor, hay cosas en mí que tienes que ayudarme a cambiar, porque si yo sigo sembrando actitud inmoral en algunas áreas de mi vida, es sembrar para mi carne, voy a recoger corrupción, y yo no quiero eso para mí ni para mi familia. Yo necesito
que Dios me ayude a usted también. Romanos capítulo 8, versículo 7. Entonces, una mala moral es tener una intención incorrecta. Pero el Espíritu Santo, si nos llenamos de Él, nos va a ayudar a sostenernos. Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí ve? Es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿no pueden qué? Poncio Pilato se estaba agradando a él, no agrada a Dios. Saúl quiso hacer justicia, pero para quedar el bien, no agrada a Dios. ¿Usted quiere quedar bien todo el tiempo? Reconozca. Deje de excusarse. Deje de estar buscando excusas por un lado y por otro. Eso es de la carne. Dijo una ovejita de esta iglesia: eso es del diablo. ¿Sabe por qué? Porque le está dando gusto a su carne. Saúl quiso pasar por encima de su familia y mostrarse. Y la familia sabía: yo sé quién es usted, no se las venga a dar. Sus esposas saben quiénes son ustedes. Sus esposos saben quiénes son ustedes. Sus hijos, sus padres, sus suegros saben quiénes son ustedes. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo saben quiénes son ustedes. ¿Para qué se excusa más? Eso es quedar en ridículo. Lo conocen. Más bien acepte y sea libre, y verá los cielos abiertos a su favor. Dele un aplauso al Señor por esa palabra. Y quiero terminar con Gálatas capítulo 6, versículo 7. Termino con ese versículo con el que empezamos. (6:7). ¿Alguno aquí se va a seguir engañando, mostrándose a otros cuando otros saben quién es usted? Dice la Biblia: yo pongo los ojos sobre aquellos que caminan de la mano de Jesucristo, y a esos voy a usar, a esos voy a levantar, a esos les voy a mostrar mi gloria. Pero de nada sirve que usted diezme, ofrende, conozca la Biblia, cuando es uno acá y otro en su casa. Eso es moral corrupta. No le da autoridad de hablar de ningún político, por muy ladrón o corrupto que sea. No le da autoridad para nada de eso, porque si no se cuida, usted puede terminar igual en su casa. Por eso necesito llenarme del Espíritu Santo. Que la intención de su estudio, su trabajo, su relación de pareja, de noviazgo, de todo, sea una intención correcta. Y las intenciones correctas cuestan. Pero el Señor dice, versículo 7, leámoslo ya para poder entender más: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, ¿qué pasa? De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, lo correcto, del Espíritu segará ¿qué? Si usted siembra lo correcto, ¿qué es lo que Dios manda? ¿Qué va a recoger? Vida eterna primero y bendiciones en la tierra. ¿Usted quiere bendiciones en la tierra? Yo también. Yo quiero bendiciones. Entonces, por favor, que todo lo que usted haga a partir de hoy tenga una buena intención. Dije en el segundo servicio, hay gente en esta casa y en todas las iglesias cristianas que son insujetas, son irreverentes, son rebeldes. Eso es una moral enferma. Cuando usted sirve al Señor, debe hacerlo de corazón, con la intención correcta. Y puse el ejemplo de los muchachos. Siempre les damos fuerte a los muchachos de alabanza. Si ellos vienen aquí a lucirse, la intención es incorrecta, o sea que tienen una moral corrupta. Pero si la intención de ellos es adorar al Señor, la intención es correcta. ¿A dónde pueden llegar?
lejísimos. Si usted va a una casa de pesca con la intención correcta, o hace algún servicio para Dios, o en su negocio, o lo que usted hace, en los fabricantes que hay acá, los comerciantes, y su intención es correcta, cuando usted va a vender un producto, cuando usted va a hacer algo, y usted cobra lo justo, cobra lo correcto, paga sus impuestos, eso es una buena moral. Y dice el Señor: yo soy el que lo voy a recompensar. Porque el mundo dice: no, mi hijo, usted ahí no va a salir nunca. Pero usted puede decir: es que yo no lo hago para usted, yo lo hago para el Señor. ¿O usted cree que el que recoge mentiras, el que siembra mentiras, que recoge mentiras? No crea que usted va a sembrar mentiras y va a recoger verdades. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Lo invito a reconocer sus errores. Arrepiéntase,